Descubriendo la historia. Grandes presidentes. Winston Churchill. Winston Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en un palacio llamado Blenheim en el centro de Inglaterra. Nació en una familia bien acomodada. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político respetado que ocupó el cargo de ministro de Economía y Hacienda. La madre de Winston era estadounidense. Nació en Brooklyn, Nueva York. Su nombre era Jenny Jerome. Winston creció entre los lujos de la riqueza, incluyendo ropa fina y costosas escuelas privadas. Pero no sobresalió en los estudios. De hecho, una vez fue expulsado del internado Harold. Aunque Winston no fue un buen estudiante, se las arregló para terminar secundaria y lo aceptaron en una prestigiosa universidad llamada la Real Academia de Sandhurst. Era una academia militar parecida a una de las mejores de Estados Unidos, llamada West Point. Era el lugar donde se creaban y moldeaban los futuros líderes militares. Winston pronto se convirtió en soldado. Winston Churchill fue un estudiante excepcional en Sandhurst. La rigidez militar y la dificultad de los cursos ayudaron a que se convirtiera en una mejor persona. Al principio, la tensión de los estudios era insoportable, pero decidió no claudicar ante las grandes dificultades. Él perseveró y finalmente se graduó con honores en Sandhurst en 1894. Los graduados de esta escuela salían con el rango de segundo teniente. Con este rango, tenían la obligación de servir en el ejército británico. Después de graduarse, Winston empezó a servir en la caballería, defendiendo el control británico de sus muchas colonias. A Gran Bretaña se le reconocía por tener la fuerza militar más poderosa del mundo. Durante siglos, de hecho, tomó el control político de muchas partes del mundo explorándolas y conquistándolas. En esa época se dijo que el sol jamás se ponía en el Imperio Británico. Durante la vida de Churchill, la gente de esos pueblos se estaba cansando del régimen británico y la explotación. La Armada Británica constantemente tenía que intervenir para aplacar levantamientos y revueltas en sus territorios y colonias. Una de estas colonias era la India. En India, él empezó a ver verdaderos combates. Presenció terribles y fieras confrontaciones entre su ejército y el pueblo de India. Luchaban por la igualdad bajo las leyes británicas. Fue aquí donde empezó a escribir para desahogar la energía creativa que hacía ebullición dentro de él. Escribió un artículo para un diario londinense llamado The Daily London Telegraph. Su artículo se llamó Cartas Fronterizas. Eran crónicas de los eventos que en ese momento ocurrían en India. Muy pronto hizo su primer libro llamado The Malacan Field Force, donde describía estos eventos, pero con mayor detalle. Churchill dejó India cuando lo enviaron a Sudán. Ahí sirvió bajo las órdenes del líder británico Lord Kirchner. Fue miembro del Regimiento 21 de Lanceros. Con este grupo vivió mucha acción. Estuvo en la línea del frente de batalla durante 6 días seguidos y volvió a escribir artículos. Pero esta vez estaba empleado por otro diario británico llamado The Morning Post. Muy pronto escribió su segundo libro llamado The River War, que se basaba mayormente en los conflictos con Sudán. En 1899, Churchill se cansó de la batalla y pensó que le serviría mucho más al mundo si se involucraba en la política. Se afilió al Partido Conservador en Gran Bretaña y se postuló para un cargo en el Parlamento. Por desgracia, perdió. Pero no se desanimó por esto y nunca abandonó la idea de estar en el gobierno. Después de su primera derrota, volvió al servicio militar en Sudáfrica. Un grupo allí establecido, llamado los Boers, luchaban ferozmente por sus derechos contra la ocupación británica. Winston todavía escribía para el Morning Post y también hizo una crónica de los eventos de este conflicto. Durante esta guerra, lo capturaron y lo llevaron a un campo de prisioneros en Pretoria, Sudáfrica. Churchill cumplió y festejó sus 25 años tras las rejas, pero jamás se rindió. Poco después de su cumpleaños, se las arregló para escapar de prisión. Para llegar a un lugar británico seguro, tuvo que atravesar a pie 320 kilómetros de territorio Boer. El enemigo lo rodeaba en todo momento. No tuvo comida, agua ni reservas,
pero aún así pudo sobrevivir. Poco después de esta experiencia, escribió sobre ella en su tercer libro llamado London to Ladysmith vía Pretoria. En 1901, Winston Churchill decidió lanzarse al Parlamento por segunda vez. Esta vez pudo ganar. El 14 de febrero del mismo año, ocupó un lugar en la Casa de los Comunes, que equivale a la Casa de los Representantes en los Estados Unidos. Una vez en funciones, de inmediato se dio cuenta de que se necesitaba un cambio. Le disgustó el sistema inglés de aranceles o impuestos. Él deseaba que Inglaterra siguiera siendo una potencia mundial por muchos años más. Y desde su punto de vista, muchas de las normas inglesas lo estaban entorpeciendo. Pronto cambió su afiliación política, del Partido Conservador al de Libre Comercio, al noroeste de Manchester. En 1904, ya hablaba mal del gobierno británico y de sus métodos. Un año después, se convirtió en subsecretario del gabinete como miembro del Partido Liberal. Su principal obligación fue redactar acuerdos de paz entre los ingleses y una de sus colonias llamada Transvaal. Eso le dio la oportunidad de aprender lo básico de las negociaciones y de los tipos de documentos que requerían. 1908 fue un año especial para Winston Churchill. Lo nombraron presidente de la Dirección de Comercio y conoció a su futura esposa Clementina. Se casaron en septiembre de ese año. Fue también en ese año que se lanzó a la búsqueda de una reforma social para todo el Imperio británico. Quiso que los derechos para los ciudadanos fueran iguales, justos y que les permitiera un buen nivel de vida. Quería un mundo mejor en el que sus futuros hijos crecieran. Y en julio de 1901 nació Diana, su primera hija. En 1910 se le asignó un nuevo puesto. Quedó a cargo del Home Security Post, que tenía que ver mayormente con el sistema de prisión británico. Churchill de inmediato empezó a proporcionar nuevas ideas concernientes a la reforma de presidios. Pensaba que hasta los prisioneros tenían derechos como ciudadanos británicos y él luchó por esos derechos. Ese mismo año, una parte de Gran Bretaña, llamada Gales, padeció una huelga masiva de mineros de carbón. Fue un levantamiento de trabajadores que tuvo como resultado muchas reyertas y violencia. El gobierno británico intervino para controlarlos de inmediato. Churchill fue el instrumento que negoció el acuerdo entre trabajadores y administración. La huelga de inmediato se resolvió. En 1911, su segundo hijo Randolph nació. A fines de ese año, Churchill fue asignado a ocupar uno de los puestos más importantes en el gobierno. Fue nombrado primer Lord del Almirantazgo. Esto significaba que estaría a cargo de toda la Marina británica. No era tarea fácil. La Marina inglesa fue siempre una de las mejores y de las más poderosas y exitosas fuerzas de batalla del mundo. Era el elemento más poderoso de las Fuerzas Armadas británicas. Churchill aceptó el reto de comandarlas con gran entusiasmo. Igual que en sus previos cargos dentro de la política, de inmediato empezó a hacer cambios. Empezó a preparar a la Marina para cualquier guerra futura. Instituyó la idea de un grupo militar de pilotos navales al que llamó la Real Fuerza Aérea Naval. Logró que el gobierno invirtiera dinero en construir una marina más fuerte. Todos estos cambios ayudaron al país a prepararse para lo que vendría después, la Primera Guerra Mundial. Inglaterra se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial cuando Alemania invadió Bélgica, que era un país neutral, tratando de atacar a Francia. El 14 de agosto de 1914, Winston Churchill declaró que Gran Bretaña debía iniciar hostilidades contra los alemanes. No perdió el tiempo desde el momento en que entró en la guerra para hacer lo que estuviese en sus manos para asegurar la victoria británica. Algunos opinan que Churchill estaba demasiado ansioso por la batalla. Una vez dijo: "Nada en la vida es más estimulante que te disparen sin hacerte daño. Hay hombres que sienten una gran exaltación con la proximidad del desastre y la ruina, y otros con el éxito". Él propuso la idea de la introducción de un vehículo armado de ataque al que llamó nave terrestre. Y hoy lo conocemos como tanque. Él consideró que los tanques facilitaban las batallas en tierra.
Él comandó la marina con poder fiero y aguda inteligencia. Fue brillante como primer lord del almirantazgo. En medio de la guerra, él y su esposa tuvieron otra hija a la que llamaron Sarah. Ni siquiera esto detuvo a Churchill. Pero hubo un evento en particular que puso en alto riesgo su futura carrera política. Fue la batalla de los Dardanelos. El plan de Churchill era tomar la ciudad de Constantinopla, ahora conocida como Estambul, en Turquía. Fue en este conflicto que la Marina británica perdió una batalla decisiva, que puso la marea a favor de Alemania y sus aliados. Todo el pueblo de Inglaterra culpó a Churchill de esta derrota. Él mismo pensó que tal vez su carrera había terminado y entregó su dimisión como primer lord del almirantazgo. Churchill había sido vencido en la batalla y desacreditado ante los ojos del pueblo de la Gran Bretaña. Siguió siendo miembro del Consejo de Guerra después de su dimisión, pero su opinión ya no se tomaba en cuenta. Sin embargo, nunca se dio por vencido y siguió luchando por lograr sus metas. Se dedicó a otras cosas en que invertir su energía. Durante esta época, empezó a pintar con un juego de pinturas que le prestó un sobrino. Así empezó a ser artista. Pero la guerra aún golpeaba a Europa. Muy pronto Churchill se encontró en Francia luchando en el frente. Volvió a ser un soldado y peleó con valor. Sus hombres pasaban 6 días peleando en el frente y luego se rotaban con otro grupo por otros 6 días. En los días que tenía libres, pintaba. Cada vez pintaba más para expresarse y para olvidar los dolores de la guerra en la que se vio envuelto. En 1917, el primer ministro, David Lloyd George, le asignó a Churchill un nuevo cargo: ministro de municiones. Esto significaba que era responsable de los pertrechos y reservas que requería el ejército británico. Algunos ciudadanos protestaron su asignación al cargo por la derrota de los Dardanelos, pero Churchill conservó el puesto hasta que concluyó la Primera Guerra Mundial. En 1917, los Estados Unidos entraron a la guerra en Europa. Este refuerzo a los ejércitos aliados cambió la situación de los alemanes. El 11 de noviembre de 1918, Alemania aceptó los términos de paz de los aliados. La Primera Guerra Mundial había llegado a su fin. 4 días después, Winston y Clementina tuvieron otra hija a la que llamaron Marigold. A Churchill le asignaron el nuevo cargo de ministro de guerra. Al terminar la guerra, él de inmediato se sintió responsable de llevar sus soldados a casa y organizó al ejército para la ocupación de otras tierras. Los años que siguieron fueron de profunda tristeza para Winston Churchill. En junio 29 de 1921, su madre, Jenny, murió. El 24 de agosto, su hija Marigold falleció de una repentina enfermedad. En 1922, Winston y Clementina tuvieron otra hija a la que llamaron María. Por desgracia, Churchill tuvo apendicitis ese mismo año. Por sus problemas de salud, perdió otra elección. En un parpadeo dijo: me quedé sin un cargo, sin un sitio en el Parlamento, sin un partido y sin mis seres queridos. Él terminó ese año publicando su versión de la Primera Guerra Mundial. Fueron 5 volúmenes, llamados La crisis del mundo. Por desgracia, era su carrera política la que estaba en crisis. Perdió 2 elecciones más en 1923 y 1924, pero nunca se rindió ni perdió la esperanza. Siguió luchando para volver a trabajar. Pronto lo pudo realizar. Después de volver a afiliarse al Partido Conservador, se le asignó un nuevo puesto en la Casa de los Comunes. Fue una posición que su padre ya había ocupado. Se llamaba Ministro de Economía y Hacienda. Era algo similar al puesto de Secretario del Tesoro en los Estados Unidos. En 1929, una crisis llamada la Gran Depresión causó la ruina financiera y la pobreza a nivel mundial. Inglaterra se vio muy afectada por esta depresión y como resultado, Churchill perdió otra elección. Pasó muchos años pintando y escribiendo, pero nunca perdió la intención ni el anhelo de estar envuelto en el futuro político de Gran Bretaña. Su determinación dio resultados cuando volvió a ser el primer lord del almirantazgo en 1939. Sintió que había completado el círculo
al reasumir el mando de la Marina británica. Sintió también que había recuperado la fe de los ingleses. Sabía que su nuevo cargo requería de toda su energía e inteligencia. En septiembre de 1939, la Alemania nazi, bajo el mando del dictador Adolfo Hitler, invadió Polonia y esto desencadenó la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro, Neville Chamberlain, fue a Múnich a que Hitler le asegurara que Alemania no pretendía conquistar a Gran Bretaña. Cuando el acuerdo falló, Chamberlain no tuvo otro remedio que renunciar. Esto fue en 1940. Entonces, Winston Churchill dio un paso adelante y ocupó el puesto de mayor jerarquía en la Gran Bretaña. Se convirtió en primer ministro y le dijo a su pueblo: "No tengo que ofrecer más que sangre, dificultades, lágrimas y sudor". El 4 de junio, ante la Cámara de los Comunes, Winston Churchill habló del compromiso británico de derrocar a Hitler y a la Alemania nazi. "Lucharemos en las playas, lucharemos en los puntos de desembarque, lucharemos en el campo y en las calles, lucharemos en las colinas, pero jamás nos rendiremos". Pronto, los alemanes derrotaron a Francia y amenazaron a Gran Bretaña. Churchill pensaba que no solo se podían defender contra el poderoso ataque alemán, sino que tenían que hacerlo por el bien del mundo libre. Si fracasamos, todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, se hundirá en el abismo de una era oscura. Tenemos, por lo tanto, que pensar que si el Imperio Británico y su mancomunidad duran 1000 años, los hombres dirán: ese fue su mejor momento. El 10 de julio de 1940, la Fuerza Aérea Alemana, conocida como Luftwaffe, empezó a atacar la costa del sur de Inglaterra. La Real Fuerza Aérea fue llamada a defender Inglaterra y lo hizo con un valor y tenacidad sin precedentes. Cuando Churchill supo de los esfuerzos heroicos de la Fuerza Aérea, dijo: "Nunca en el campo del conflicto humano tantos han debido tanto a tan pocos". Tremendas batallas destruyeron los campos de Europa. El ejército alemán se abrió paso y tomó Francia, Holanda y Bélgica de paso. Otros países también sucumbieron. El fortalecimiento alemán y la posición estratégica los llevaron a enfocarse por completo en Gran Bretaña. En septiembre, comenzaron con el llamado Blitz, o sea que Alemania comenzó el bombardeo aéreo sobre toda Inglaterra. La fuerza inglesa se debilitaba, pero Churchill jamás quiso rendirse. Él guiaba a los soldados con discursos que los animaban e inspiraban para que pudieran seguir en la lucha. Él enaltecía el orgullo de sus hermanos ingleses a través de muchas emisiones por radio y discursos públicos. Churchill sabía que necesitaba ayuda para derrotar a Alemania y empezó a poner sus ojos en los Estados Unidos como un aliado. Él sabía que esa alianza ayudaría a Inglaterra a salir del conflicto victoriosa. En enero de 1941, se firmó el acuerdo de que Estados Unidos ayudaría a Inglaterra abasteciéndoles armamento. A cambio de eso, Estados Unidos establecería bases militares en Nueva Finlandia, Bermuda y en el Caribe. Este acuerdo se llamó Lend-Lease Act y fue el principio de la intervención de Estados Unidos en la guerra. Los pertrechos que tan desesperadamente necesitaba Inglaterra venían por mar, pero muchos de los barcos que los transportaban fueron atacados y hundidos por fuerzas alemanas. Entonces Churchill redactó una carta proponiendo que Estados Unidos también atacara y protegiera sus barcos. Fue la Carta del Atlántico. También incluía 4 principios de libertad: el derecho de todas las naciones de elegir su propio gobierno, que todo pueblo viviera sin temor en su propio país, el desarrollo económico para todas las naciones y la formación de una organización internacional que ayudara a conservar la paz. Estados Unidos no aceptó adquirir ningún compromiso en los asuntos de la guerra y Churchill sabía que necesitaba su apoyo y le angustiaba pensar que no podría ganar sin ellos. Una vez dijo que si Estados Unidos permanecía neutral, la civilización inglesa sucumbiría.
El deseo de Churchill de que Estados Unidos entrara a la guerra se fortalecía mientras la guerra continuaba. Churchill llegó a la conclusión de que la ayuda militar de los Estados Unidos sería la única forma de que Inglaterra ganara la guerra. Y aunque Estados Unidos se negaba a involucrarse en la guerra más de lo que ya estaba, las cosas pronto cambiarían. Era la mañana del 7 de diciembre de 1941. El cielo sobre la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, estaba en calma y tranquilo. El silencio se rompió cuando los aviones japoneses lanzaron bombas como parte de un ataque sorpresivo que produciría muerte y destrucción en esta pacífica isla hawaiana. Como resultado de este ataque, Estados Unidos le declaró oficialmente la guerra a Japón y a los demás países del eje, incluyendo Alemania e Italia. Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron formando un poderoso trío conocido como las Fuerzas Aliadas. Las Fuerzas Aliadas apuntaron primero hacia Noráfrica y de inmediato liberaron a Egipto de los alemanes. Churchill dijo que Noráfrica era el punto de cambio en la guerra. Todo siguió a favor de los aliados. Para 1943, los tres grandes, como les llamaron, se reunieron por primera vez para discutir sobre la guerra. Los tres grandes eran el presidente Roosevelt, el primer ministro Winston Churchill y Joseph Stalin de la Unión Soviética. Se reunieron en Teherán, Irán, a discutir métodos para ganar la guerra. Winston Churchill se sintió raro en la reunión y se dio cuenta que estos tres hombres tenían la fe del mundo en sus manos. Por primera vez se dio cuenta de cuán pequeña era Inglaterra. Me senté con el gran oso ruso de un lado, con sus patas estiradas, y del otro estaba el gran búfalo americano. Y entre los dos estaba el pobre burrito inglés, que era el único de los tres que sabía cómo volver a casa. Cuando Churchill volvió a Inglaterra, empezó a fraguar un plan que los aliados llamaron Operación Overlord. Este plan detallaba un enorme ataque y desembarco militar en las playas de Normandía, en Francia. Fue diseñado para recuperar Francia y luego el resto de Europa. Se planeó para el 5 de junio, pero se retrasó por causa del clima. Así que el 6 de junio de 1944 fue un día que la historia jamás olvidará. Un día que se conoció como el Día, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía y empezaron a forzar a los alemanes a retirarse. A los 12 días del ataque, las fuerzas aliadas ya habían recuperado toda el área. Para 1945, las tropas nazis habían sido enviadas de vuelta a Alemania y expulsadas del resto de Europa. Se organizó otra reunión entre los tres grandes, pero esta vez tuvo lugar en una ciudad rusa a orillas del Mar Negro llamada Yalta. El objeto de esta reunión era hablar del destino de Europa después de la guerra. Roosevelt no vivió para ver el fin de la guerra, porque falleció el 12 de abril de 1945. Cuando la Alemania nazi estaba a punto de colapsar, Hitler se suicidó, y el 8 de mayo, la guerra en Europa llegó a su fin. Después de la guerra, el gobierno de coalición que se había formado en Gran Bretaña se disolvió, y se hicieron nuevas elecciones. El Partido Laboral, que proponía una plataforma de reforma social y económica, obtuvo el control del gobierno, y con esto, Winston Churchill dejó de ser el primer ministro. Pero ni esta gran derrota lo pudo ablandar. En 1946, le advirtió al mundo que la Unión Soviética había puesto la cortina de hierro del comunismo a través de toda Europa y convocó a defender la democracia a cualquier costo. Empezó a escribir otra vez y editó una recopilación de la Segunda Guerra Mundial, en 6 volúmenes. En octubre de 1951, los conservadores ganaron ampliamente en las elecciones del gobierno y Churchill, a la edad de 77, fue otra vez primer ministro. En 1953, la reina Isabel II premió a Churchill con el prestigioso título de Caballero de la Guardia, que era un gran honor reservado solo para los prominentes y respetados personajes de Gran Bretaña. También recibió el Premio Nobel de Literatura. Después de festejar sus 80 años y con su salud resentida,
Churchill decidió que era el momento de retirarse. Renunció al cargo de primer ministro el 5 de abril de 1955. Su larga y gloriosa carrera política concluía. En 1963, el presidente John F. Kennedy premió a Churchill con una ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Es el único personaje en la historia a quien se le ha concedido tal honor. Con una larga vida de logros y distinciones, Winston Churchill dejó de existir el 24 de enero de 1965 a la edad de 90 años. Se ofreció un funeral de Estado al hombre que unió su país en los días oscuros de la guerra y les heredó la absoluta convicción de la victoria. Doblaje hecho en México por AF de Tobin House.